a todos y a todas, hola querida familia, hola Oscar, bienvenido de nuevo. Hola Bueno, a todos. gracias por estar otra vez aquí en esta segunda charla de este nuevo ciclo, Espíritu Atómico. Antes de empezar con lo que vamos a ver en esta segunda charla, nos había quedado pendiente al final del primer episodio, cuando nos hablaste de el plan Energiewende de Alemania, que fue aquel plan que terminó con consecuencias complicadas para el país. Y nos hablaste primero de la afectación precio de la energía en Europa y luego también nos quedó pendiente que no lo tocamos el tema de la afectación en el área agrícola, Francia y Holanda, el tema de los fertilizantes, etcétera. Entonces, antes de pasar a a la segunda parte, si nos puedes cerrar ese ciclo con algún comentario, algún apunte. Claro, con muchísimo gusto, Diana. Gracias y bueno, saludo a todos en este episodio 2. Vamos a continuar con la charla. Primero voy a compartir la pantalla porque, como vemos, el tema energético en realidad tiene muchas repercusiones y muchas afectaciones, ¿verdad? Es un efecto dominó donde una cosa estrictamente está ligada a muchas otras cosas, ¿verdad? Y a veces no pensamos en esto, en cuáles son los efectos dominó a largo plazo y en otras industrias, ¿verdad? El plan caso Energiewende de Alemania no solo tuvo repercusiones en los precios energéticos de Alemania y no también en Europa, en Francia, también tuvo repercusiones en el sector agrícola. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, la dependencia de Alemania en petróleo y gas natural em, hizo esta dependencia, digamos, muy vulnerable como a las fluctuaciones del precio del petróleo. Y sabemos que sucedió la guerra de Ucrania y Rusia hace unos años. Ya llevamos como 4, creo, 5 años en esta guerra que no entendemos muy bien de por qué se hizo, por qué, bueno, está sucediendo. Pero bueno, esta guerra también en Israel y Palestina y ahora la que está sucediendo en Irán y Estados Unidos afecta mucho los precios de petróleo. Y claro, antes el petróleo tal vez solo se utilizaba, bueno, en un porcentaje grande en transporte y digamos, en centrales energéticas, pero ahora hay más dependencia. Entonces, el sector agrícola empezó a ver como fluctuaciones en precios, no solo en su transporte de comestibles, de comida, en su producción también. Y algo que las personas no entienden muy bien es que en Europa se usa mucho fertilizantes que son derivados de petróleo, eh, que son productos, bueno, los fertilizantes son productos químicos diseñados para aumentar la fertilidad del suelo y esos fertilizantes derivados de petróleo se elaboran a partir de hidrocarburos, principalmente gas natural, que normalmente se usa eh, para otras cosas, bueno, para transporte y así, para centrales. Y estos fertilizantes, bueno, tienen compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio. Son macronutrientes esenciales, pero bueno, a la hora que hay una guerra en Europa y en una guerra en el Medio Oriente, el precio del petróleo y el gas natural suben y eso también afecta los precios de los fertilizantes. ¿Y qué es lo que sucede? Al final, esos costos de transporte y costos de fertilizantes los tiene que asumir el sector agrícola, el agricultor. Y aquí hay una polémica. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando uno sube los precios del costo de un producto, uno pasa ese costo al consumidor. ¿Será que, bueno, la papa me cuesta 2 euros, yo la vendo a 3, así no entro en bancarrota? Lo que sucede en la Unión Europea ahora es que la Unión Europea en Bruselas tiene ciertos reglamentos que dicen que los agricultores no pueden vender la papa más arriba de cierto precio, que incluso no importa el costo, no esperan que el costo suba tanto, pero incluso tienen que vender sus productos a una pérdida por simple política pública, ¿verdad? Entonces, eh, claro, hay muchos agricultores que están entrando en quiebra, particularmente en los Países Bajos, en Holanda y en Francia, donde, bueno, ellos están perdiendo plata. O sea, ellos viven de eso, subsisten de eso.
tienen que vender a pérdidas y el reglamento legal y las leyes que están hoy no permiten esa flexibilidad y no toman en cuenta esos cambios drásticos de petróleo que afectan mucho el sector, ¿verdad? Y estas protestas las hemos visto en los últimos años, en Francia y en Holanda, y yo quiero mostrarles un video muy divertido. De aquí podemos ver, bueno, los agricultores Ujú, están enfrente de las municipalidades, ¿verdad? En Francia, tirando abono y ujú. estiércol, digamos, por toda la plaza al frente de los edificios gubernamentales, ¿verdad? En protesta Sí. a esto, digamos. Y tal vez ellos mismos no entienden por qué ha subido tanto de precio, simplemente saben que subieron de precio, pero bueno, también todo está un poco ligado. Ujú, Bueno, todas estas políticas, como estamos hablando, Diana, son políticas que reaccionarias, digamos, como que ujú, no lo pensamos mucho, implementamos primero y luego vemos consecuencias después. Y hay un peligro real en ujú. seguir ese tipo de conciencia como una conciencia atrasada, porque, como se dice popularmente, se nos puede ir la mano, digamos, en estas tomas de decisiones reaccionarias. Puede ser que tomamos una decisión que puede ser muy catastrófica, digamos, y lo estamos hablando ahora con el ejemplo de la inteligencia artificial, donde estamos implementando y avanzando esta tecnología sin mucha conciencia Ujú, y ya hay expertos en esto que dicen que, bueno, que se nos puede salir de las manos. Y en algún ujú. momento el IA puede cobrar conciencia, puede activar ciertos sistemas, puede tirar un misil sin que nosotros queramos, ¿verdad? O soltar no sé, un virus, no sabemos, ¿verdad? Y ya cuando es muy tarde, ya se nos salió de las manos. Y, y yo creo que estas decisiones van ligadas como a esa conciencia. Entonces tenemos que alcanzar como o empujar nuestra conciencia para alcanzar el nivel tecnológico y alcanzar como esa toma de decisiones que hacemos en la sociedad también, ¿verdad? Porque siempre Ujú. estamos un poco atrasados. Sí, y por ejemplo ahora estoy leyendo La Filmina, con esto que has dicho, que ha afectado directamente, claro, todas estas crisis al final afectan eh, al, al agricultor en primer lugar y al consumidor en segundo lugar, y demuestra una vez más también la fuerte dependencia que tenemos de unos recursos que con eso, con una falta de conciencia, la creación de guerras, la invención de guerras muchas veces innecesarias, que ponen o que paran Ujú, el flujo ordinario, digamos, de estos bienes, ya sin entrar en si son mejores o peores, pero realmente luego repercuten en en los consumidores y en el agricultor y en el productor, pero también por la dependencia enorme que hemos creado de estos bienes que no son tan estables luego, ¿no? Que si de repente hay una crisis, surge todo esto, ¿no? Es súper complicado porque, claro, los fertilizantes, yo no soy experta en absoluto en todo esto, pero supongo que no sé cuánta variedad de fertilizantes existen hoy o si los fertilizantes basados o derivados del petróleo ujú. son los que imperan en el mercado, no sé, pero desde luego están vinculados a eso. Entonces, claro, que el pobre agricultor esté a Claro, pérdidas por una mala gestión política o de las políticas, pues no es justo, ¿no? O sea, quiero decir, claro. Y bueno, no, yo tampoco soy experto en fertilizantes, pero podemos imaginar que pueden haber fertilizantes naturales, orgánicos, que ujú, son más caros, pero los agricultores empatan un poco con estos fertilizantes más baratos, que ujú, son a base de químicos, pero claro. luego, bueno, resulta que lo que me compensaba o balanceaba un poco los baratos suben de precio, entonces ya todo en general me sale más caro, los Ujú, orgánicos y los químicos, ¿verdad? Entonces ujú, no hay una manera que yo pueda vender barato y tengo que vender a pérdidas casi. Y son esos efectos pequeños, ¿verdad? Que uno no piensa en el momento, pero que vemos las consecuencias reales y ujú. directas y podemos buscar en internet las noticias y todo donde están esas cosas pasando en tiempo real, ¿verdad? No es como que Sí. nos estamos inventando esto. Ujú, ujú. Y,
Y bueno, es parte de crear la conciencia, ¿verdad? Como, bueno, Totalmente. estamos viendo los efectos, las consecuencias, cómo podemos corregir el curso, que ya sabemos que esto no funcionó, entonces ¿para qué vamos a seguir por ese camino? Esta era la que, con esto ya cerrábamos toda la primera parte, o hay Claro, alguna, porque sí. ahora lo que vamos ahora, claro, bueno, vamos a terminar con este tema del Ujú. paralelo con ciencia y tecnología, porque justamente lo que vamos a tratar en este nuevo vídeo, en esta nueva charla, son las alternativas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas alternativas para crear un mundo mejor? Claro. ¿Existen o no? Sí existen, se conocen, no se presentan y queremos hoy comenzar a hablar más de ellas, porque, pero tiene que nacer de nosotros, de que las conozcamos. Si no las conocemos, si no las vemos, no podemos cambiar, no podemos crear, como decías bien en el vídeo pasado, ¿verdad? Así que Ujú. Claro. Sí, cuando entramos en el tema de nuclear y por qué estamos presentando todo esto hoy, queremos hablar de alternativas y cómo la energía tiene una afectación en el sistema financiero. Es un sistema financiero que rige hoy y todos estamos sujetos a este sistema. Y bueno, si queremos implementar cambios a nivel global, yo pienso que la manera más fácil es a través del sistema financiero, que puede estar ligado al sistema energético y bueno, el agua y bueno, la humanidad. Esos yo creo que son los recursos globales como la conciencia, la ujú, filosofía, conocimiento, ujú, energía, tiempo, dinero ujú. y listo. O sea, y agua. Dependemos de agua todos también. Entonces yo creo que, y bueno, comida. Entonces, tal vez esos cinco pilares, digamos, de la estructura de sociedad son las maneras más rápidas y potentes donde podemos implementar cambios, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me emociona mucho, ¿verdad? Que Sí, podemos encontrar alternativas. sí, y lo que dices tú, porque estamos ahora mismo ante un sistema obsoleto en el sentido de que no disponemos de tiempo, no disponemos de dinero. eh, entonces no disponemos tampoco de tiempo para la creatividad o de espacio creativo. Entonces estamos como en una especie de bucle de cansancio, agotamiento, supervivencia constante, y eso que tú y yo hablamos desde un punto de vista, desde una situación cómoda, pero esa situación eh, no es la de la gran mayoría. Y, Ujú, y yo creo que el punto está en cómo personas como tú y yo, cada una en su ámbito, podemos tratar de buscar una alternativa o varias para poder ayudar a toda esa parte que son nuestros hermanos, que no son ajenos, que queremos ayudarlos, a que puedan estar ujú, también en la comodidad y no en la supervivencia y que, no, o sea, es como una responsabilidad común que tenemos un poco, yo creo, de nosotros mismos, querer mejorar y estar bien, pero ayudar al otro, al que todavía no está aquí, a mejorar y dejar ya este mundo de dicotomía en el que unos pocos siguen todavía buscando lucrarse a base de que otros vivan mal o no puedan vivir y estén sobreviviendo, y un poco ya romper ese modelo y tratar de buscar la igualdad y ser nosotros mismos quienes seamos solidarios y pongamos esos sistemas ya en marcha para ujú, ayudarnos entre nosotros, ¿no? Ese modelo más solidario. Y yo creo que lo ujú, que nos vas a presentar es eso, ¿no? Esas alternativas, ese modelo financiero que podría existir, cómo nos liberamos, ¿no? Es una ujú, esclavitud moderna, la esclavitud del tiempo, cómo liberamos tiempo, cómo conseguimos dinero, cómo conseguimos que todo el mundo se pueda beneficiar de lo que hay disponible hoy, energía nuclear, ujú. conciencia, conocimiento, para un fin común. Sí, súper Diana, es un súper buen punto y yo quiero volver al punto anterior de el plan Energy Vende. Digamos que hoy en día tenemos una conciencia cortoplacista también, un poco egoísta. O sea, nuestra conciencia, microconciencia, se refleja en la macroconciencia. En nuestra conciencia egoísta se ve reflejada en la política pública de extraer dinero y mi beneficio. Si yo tengo un nivel de confort en mi vida, yo estoy tranquilo, a mí no me importan los demás, pero en realidad esa filosofía, como dices, perjudica a una gran mayoría de personas que no pueden vivir ciertas comodidades. Y al final, lo que vemos con esa filosofía es que hay unas consecuencias finales. O sea, el medio para mí suena bien, es Ujú, beneficioso para mí, pero como vemos en el caso de Alemania, lo que es beneficioso para mí en el momento, al final puede ujú. perjudicar mucho a la sociedad y puede ser más costoso para todos, eh, que nos olvidemos
de las personas vulnerables, digamos, o las personas que tienen situaciones complicadas, ¿verdad? Eh, Financieras. Entonces hay que pensar a futuro y más bien, si pensamos en el bien común, en el bien social, eso puede tener más como cohesión social y puede traer armonía y paz al mundo, más que mi comodidad ahora, ¿verdad? A corto plazo. Exactamente. El cambio de paradigma que se está necesitando es ese, lo que acabas Ujú. de mencionar. El bien final, el bien final. El cortoplacismo ya no está sirviendo y tenemos que trabajar y cultivar la paciencia de poder ir, de poder ver más allá, de poder ver ese fin y caminar hacia él, ¿no? Y que no será mañana, pero será Sí, todos juntos, unidos en ese movimiento. Entonces, ujú, claro. Entonces, bueno, vamos a entrar en la siguiente filmina ujú, y vamos a recontar una historia que es muy conocida por todos y esto no es nuevo, es la realidad en la que vivimos, es el ujú. panorama actual financiero. A la izquierda yo tengo lo que es, lo que está sucediendo y a la derecha las consecuencias de lo que es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el panorama? Tenemos un sistema financiero defectuoso. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Tenemos ciertas poleas y reglas en el sistema financiero que no tienen mucho sentido. Y, por ejemplo, lo conocemos muy por encima como Wall Street, bancos privados y gobiernos que manipulan mercados de alguna manera u otra, con media, con política pública. También impulsan guerras innecesarias, a la misma vez a veces para cubrir un poco la economía, para alterar un poco los mercados, para impulsar la economía militar, eh, impulsar, no sé, la toma de petróleo en otros países. Usan, bueno, vamos a atacar el terrorismo en tal país, pero en realidad es para extraer petróleo y recursos, ¿verdad? Son todas las historias que nos cuentan y yo creo que ya la gente joven no se las cree. Total. Eh, Hay una gran dependencia de petróleo y también especulación. Especulación es, ¿qué es la especulación? Y lo voy a explicar en breve, en un minuto, pero eh, es como jugar el casino. Yo le digo que es jugar el casino así y digamos que eso lo hace mucho en Wall Street y bancos privados alrededor del mundo, como que ellos pueden apostar en acciones, en la bolsa de valores, digamos, en diferentes países, en monedas, en intercambio de monedas. Y estamos como creando valor de la nada. Digamos, si yo apuesto en que una acción va a subir o va a bajar al día de mañana y yo apuesto, mi apuesta es buena, yo puedo apostar $1 millón y si yo apuesto, yo creo de la nada $1 millón. Si gano, digamos, entonces ya tengo $2 millones. Pero es un poco raro imaginar que yo estoy creando valor porque tangible en apuestas, porque cómo es que de un día a otro yo genero $1 millón en bienes, sino que yo puedo comprar $1 millón en casas, en carros, en cosas tangibles, pero cómo yo puedo crear eso en base a apuestas digitales. Y eso es algo que es un juego que está muy manipulado, que Mm, solo mm. ciertas personas, abogados y financieros saben cómo funciona ese juego. Y es divertido porque en el casino, como están las reglas ahora, si nosotros, los inversionistas, Wall Street, apuesta y gana, ellos ganan. Pero ¿qué pasa cuando ellos pierden? Cuando ellos apuestan dinero y pierden, ellos les dicen a los bancos, uy, perdí este dinero, estoy en deuda, ahí te lo voy pagando poquito a poco en los meses. Pero ¿qué sucede? Que a veces muchas personas o fondos de inversión pierden a la vez, quiebran a los bancos y esos bancos, como están ligados con digamos, otras deudas con otros bancos están intercalados. Muchos bancos entran en bancarrota y, bueno, puede colapsar toda la economía. Entonces, los bancos acuden al gobierno, dicen, vamos a entrar en bancarrota si no nos ayudan. El gobierno no quiere que haya un colapso en la sociedad. El gobierno va, compra la deuda de los bancos, imprime un montón de dinero y ellos básicamente, el gobierno rescata a los bancos cuando estas apuestas salen mal. Ujú. Y cuando imprimen dinero y compran la deuda, la cantidad de dinero que está en el sistema sube, ¿verdad? Entonces hay una inflación de todo. Entonces, básicamente es esto, cuando
las apuestas se pierden, nosotros, la sociedad, pagamos eso con inflación, nosotros sufrimos esas pérdidas, el consumidor normal, pero cuando Wall Street apuesta y gana, ellos se dejan las Ujú. ganancias. Entonces es un sistema un poco injusto, ¿verdad? Y eso fue un poco lo que pasó en la crisis de 2008 con las viviendas, ¿verdad? Que estaban apostando con deudas de viviendas y eso. Y bueno, hay mucha información de eso, no voy a entrar mucho en ese tema ahora, pero Ujú. eso es como que cosas que no tienen mucho sentido. Sí, Yo creo que ah, cualquier persona puede decir como no tiene sentido. totalmente. Y bueno, voy a entrar en ese sistema financiero. ¿Qué tiene que ver eso con espiritualidad? Bueno, hay afectaciones directas y consecuencias que estamos viendo ahora, que es, bueno, uno, tenemos una juventud como tú y yo, Diana, mucha gente joven, los millennials, que sentimos que no tenemos esperanza, un mejor futuro, digamos, cada año, por ese sistema un poco bizarro, extraño, tenemos menos poder adquisitivo. Antes, yo como hombre soltero podía comprar un apartamento, una vivienda. Ahora con costos puedo alquilar. A veces ahora las personas jóvenes tienen que juntarse para poder costearse la renta de un apartamento en París porque es carísimo, ¿verdad? Entonces antes una persona lo podía hacer, ahora muchas personas están obligadas a hacerlo juntos. Em, Personas viven de cheque en cheque, Ujú. de mes a mes, digamos, de Totalmente. salario, de salario. ¿Y esto qué es? Como vivir de cheque en cheque, em, resulta que, bueno, si estamos hablando de núcleos familiares, si dos personas, madre y padre, ocupan ir a trabajar para simplemente subsistir, Ujú. puede existir el descuido de los niños. Bueno, ¿quién va a cuidar a los niños? La abuela, bueno, ¿qué pasa si la abuela no está, la tía? Claro. Hay un descuido de los niños, hay un descuido del núcleo familiar. Em, a veces vivir como de modo supervivencia, de vivir de un salario a otro, causa mucha ansiedad y depresión, ¿verdad? Entonces, esta ansiedad y depresión ocupan mucho espacio en mi mente, donde yo no puedo meditar, no Ujú. puedo trabajar en mi espiritualidad, no puedo leer, no puedo educarme, no puedo trabajar en mi moral, porque yo solo Ujú. quiero ver cómo pago la luz, Sí. la renta. Ujú. Entonces, eso es un efecto dominó. Cuando las personas, y una gran mayoría, viven con este estrés, desarrollan a veces problemas de alcohol, problemas de salud, empiezan a usar psicotrópicos, ansiolíticos, abuso de drogas también muchas veces. Eso crea personas dañadas, que toman malas decisiones a veces. Entonces puede ser que yo estoy, no sé, no cuido bien de mi hijo, escojo un novio mal, yo soy una madre soltera, tengo un novio que no es el mejor novio, algo le puede pasar a los niños, hay niños abusados, estos niños, bueno, crecen a ser adultos, repiten los ciclos, ¿verdad? Em, Sí. Y la evasión también de todo el problema, ¿no? No tengo tiempo para arreglarlo porque no dispongo de ese espacio. Entonces me vado. Y me vado con parches momentáneos que no van a la raíz del problema, ¿no? De ese cuidado que tú dices. Eh, ujú, Ujú. Claro, sí, es como tapar la realidad un poco y también, ujú, ujú. mm, sigamos, yo no tengo herramientas para gastar tiempo en aprender cómo manejar mi estrés o cómo Ajá. educar a mis niños, ¿verdad? Em, entonces, eso crea ciclos de personas dañadas y van perjudicando la estructura de la sociedad como tal, porque cada año vemos más personas frágiles con muchos problemas a veces, ¿verdad? Son padres dañados, producen hijos dañados y es un ciclo que se repite, ¿verdad? Y vemos eh, esa historia que se cuenta ahora. Bueno, las tasas de natalidad están bajando en todo el mundo y ya las personas jóvenes, como dice, no tienen esperanzas y no quieren tener hijos porque uno, dicen, este mundo es un caos, no sé cómo arreglarlo, nadie lo está arreglando y también me sale muy caro. O sea, simplemente Ujú. por temas financieros, aunque ellos quieran. Y esta historia hace 30, 40 años hubiera sido absurda. Nuestros papás se casaban a los 20 años. Todo el mundo era, bueno, no es si vas a tener hijos, es cuándo vas a tener hijos. Era, no era obligación, pero era casi como que parte de nuestra mentalidad de sociedad hace 40 años, hijos. Hoy estamos sustituyendo los hijos por mascotas.
Y ya incluso las personas no quieren tener mascotas, ahora es quiero tener Mm, plantas, porque una mascota me sale muy caro, el veterinario y la comida. total. Y entonces es un poco eso. Estamos contando otras historias en consecuencia de todo lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es este sistema un poco extraño? Pero sí, un sistema financiero y un sistema político que no estamos viendo, lo que estamos viendo realmente es que quienes están detrás de estos dos sistemas, grandes sistemas, no están con la conciencia donde la tienen y con la atención donde la tienen que poner. Eso es lo que estamos viendo. Por eso estamos Claro. movilizándonos cada vez más los jóvenes y las personas que vamos a heredar esto, porque no queremos heredar esto y porque sí queremos empezar a actuar. Pero es que yo creo, yo no veo que desde esos lugares obsoletos y desde esos lugares caducos se pueda hacer algo nuevo. Literalmente creo que se tiene que crear de cero. Es lo que yo estoy viendo, por lo menos, ¿sabes? Ujú. Porque la Sí, conciencia ahí no está. Y esas personas, claro, que están tanto en el ego y tanto en el yo y no en el otro, no hay conciencia del otro realmente. Es lo que dices tú, una idea bonita para tener votos hoy, pero no está arreglando nada y no está haciendo nada por la gente. Entonces estamos viendo eso que para nosotros, que tenemos las repercusiones, son para nosotros, no queremos eso ya. O sea, ya no ujú, queremos eso. Nos cansamos de eso. claro. Y es un súper buen punto y va a sonar un poco directo y tal vez un poco cruel lo que voy a decir, pero yo creo que ya en este punto las personas que pueden afectar el sistema no van a cambiar su conciencia ya. Ya tienen Ujú, 50, bueno, digamos que 55 años para arriba, ujú, cincuenta y cinco 60 70 ellos son los que han acumulado la riqueza, son los que gobiernan, son los ujú, boomers, los famosos boomers que ujú, llamamos. ujú, Ya los boomers están en su mentalidad capitalista, cortoplacista y tristemente, bueno, ellos han creado un poco este caos, pero ellos han contado esa historia y no hay necesidad de nosotros contar esa misma historia. claro. Y simplemente por dicha, todos llegamos a nuestro fin y yo creo que la oportunidad es, bueno, tenemos que dejar a esta generación que pase a otra Ujú, vida y ujú. que y en paz Y descansen y que Dios los bendiga, de verdad. Y nosotros podemos tomar un poco control de lo que está pasando, ¿verdad? sí, y luego también muchos no son, como es un tema de conciencia, otra vez en el centro, muchos ni siquiera, muchos han heredado, muchos boomers han heredado ese sistema que se fue creando ya desde ¿no? Desde la industrialización, se fue creando un sistema, muchos lo alimentaron inconscientemente, se quedó como una especie de, dentro del inconsciente colectivo, o sea, decimos ellos, pero claro que hubo unas cabezas pensantes que crearon el sistema, pero después se fue alimentando y como Ujú, consecuencia se fue creando ese sistema y fue como algo integrado, como esto es así, nos lo han enseñado así, entonces no se hace nada y no se cambia porque este sistema es así, no es el que hay, ¿no? Y es lo que estamos cuestionando hoy. Sí se puede cambiar, lo vamos a cambiar. Y ujú, quienes lo han heredado, que vayan tranquilos, en paz al otro lado, que tengan su jubilación tranquilamente y la vivan en paz, pero nosotros tenemos que crear un sistema también alternativo en ese sentido. ¿Qué nos espera a nosotros ujú. para después? ¿Producir para tener un momentito de paz? No, liberarnos mucho antes. ¿No? O sea, Claro. también todo eso. O sea, Y claro, y vemos que las reglas que se hicieron para ese sistema actual, bueno, se empezaron a crear desde los años 20 y 30, 1900, en la era de la industria, digamos, pero los esquemas van cambiando, no, ya han pasado 100 años, no tenemos que no, adoptar y continuar esas historias. Y claro. les voy a dar un ejemplo. Las 8 o 10 horas laborales viene directamente de la industria manufactura de vehículos en Estados Unidos. Ellos habían establecido como en las manufacturas de carros, en Ford, así en Detroit, allá bueno, en ciertas ciudades de Estados Unidos, esas horas para, bueno, producir vehículos. Entonces ellos pusieron ese estándar, pero hoy en día ya tenemos mucha robótica. No, no hay necesidad de esas 8 horas. En realidad podríamos trabajar y Europa ha implementado leyes para bajar las horas. Podemos trabajar 7 y 6 y Ujú. nada va a colapsar. El, Mm. el 8 es un número ambiguo, inventado, pero podemos bajar eso a 4 a 5. Bueno, Pero no totalmente, tanto, sí. totalmente y nada es para mañana. Yo me estoy dando cuenta que esa prisa no necesariamente es una prisa inventada. En 8 horas tenemos que hacer todo esto, porque tiene que estar listo ya. ¿Quién dice que tiene que estar listo ya? Realmente, a veces, ¿no? O sea, y Ujú, entonces, claro, sí. se nos hace hacer más, pero con cero motivación, obligados por unos patrones que ya no nos sirven,
y, y realmente no estamos haciendo todo lo que nos toca hacer. Eso es muy importante. La diversificación y el conocimiento de toda esa diversificación también tiene que existir. Hoy el sistema parece que es, ¿no? Universitario en 4 campos, pero es que el mundo está lleno de opciones, que dan Ujú. millones y es el entorno creativo y liberar el espacio para que el entorno creativo pueda poner esas ideas al servicio, lo que va a permitir dar el salto de conciencia, el salto de avance tecnológico, el salto de avance en la medicina, el salto de avance en todo. Pero es liberándonos, o sea, también un poco porque queremos, estamos motivados nosotros, pero no tenemos el tiempo, ni el espacio, Claro, ni los medios. Eso. claro. Sí, sí, podemos reducir el tiempo que hacemos nuestras tareas a 5 o 6 horas. Tenemos 2 horitas o 3 más al día para empezar a explorar esos espacios creativos, ¿verdad? Y expandir, como decimos, la conciencia y esas cosas, conectarnos un poco. Y eso es lo que vamos a proponer aquí hoy, una solución. Ujú, Esa es una ujú, solución que a ujú. mí se me ha ocurrido, que yo he juntado las piezas. Y, y bueno, es una solución de muchas. Cualquier persona que trabaja en diferentes sectores va a tener su propia solución. Aquí yo quiero exponer una muy particular que tiene que ver con energía y nuclear, ¿verdad? Que tal Ujú. vez no se ha hablado. Y bueno, vamos a Totalmente. hablar. Vamos allá. Eh, Antes de entrar, bueno, es esto mismo que hoy vemos, cómo Ujú, se ve esto reflejado en la vida real. Y tristemente, esas son las escenas, esas son las total. consecuencias que vemos de este sistema financiero un poco extraño, eh, con muchos huecos, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. La historia que está mal contada, ¿verdad? Estamos viendo en muchas ciudades de Estados Unidos, en campamentos de indigentes, de homeless, ¿verdad? Aquí vemos tal vez estos niños que ahora son adultos, que son indigentes con problemas de adicciones, ¿verdad? Eh, que no tuvieron educación, crisis económica, quedaron en la calle, los expulsaron de sus casas, las guerras, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo queda Palestina, guerras para impulsar lo militar. La inmigración también. Ujú, Esos sistemas extractivistas extraen un montón de recursos de África. Tenemos comunidades súper pobres. No sé por qué les pagamos $1. Las minerías en África, $1 al día. Podríamos crear sistemas que les pagamos normal, $20 al día, lo que sea. Y irónicamente aquí puse lo que estamos hablando, Diana, que la gente joven, como ven tantos problemas, ya no quieren tener hijos también. Entonces aquí ujú, tenemos perrijos. Los, mis hijos son mis perros. Y bueno, es un ujú, cambio de paradigma un poco y hasta nuestros padres boomers dicen, bueno, ustedes jóvenes están locos que están hablando de esto, pero bueno, es la ujú, realidad. ujú. Sí, 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 sí. Entonces, para hablar un poco de este sistema financiero, a mí me gusta empezar en la base, como hay que entrar en los conceptos básicos para que podamos construir a partir de este conocimiento básico, ¿verdad? Entonces voy a explicar un poquito, pero no a Perfecto. elaborar mucho. Ujú, muy bien. Pero básicamente en las finanzas, las leyes universales, es muy sencillo. Hemos escuchado el refrán, el tiempo es dinero, Ujú, y en cierta manera sí lo es. El tiempo es el dinero, el tiempo que yo pongo para laburar o crear un producto, un bien, un servicio, me pagan por eso. El tiempo que yo dispongo para hacer esto es dinero. Pero también el dinero, en ese sentido, es energía, porque yo como ser humano, yo soy una máquina, que yo manejo un bus o creo un producto, y yo uso mi energía del cuerpo, ¿verdad? Hay energía que se usa. En las manufacturas antes habían personas que construían vehículos a mano, ahora hay ujú, máquinas, pero siempre se ocupa de energía, ujú. energía a través del tiempo. Entonces, bueno, Sí, sí. eh, sí, Ujú, aquí yo entro, puse un refrán del Capital de Karl Marx, que fue un ujú, filósofo economista de Alemania ujú, en algún momento. Dice, todo, como valores, todas las mercancías son únicamente determinadas. eh, el valor es determinada por la cantidad de tiempo de trabajo coagulado para procurar eh, esa cosa de valor, ¿verdad? Entonces, ujú, ¿eso qué significa? Es un poco ambiguo, teórico. Bueno, ujú, ujú, en los viejos tiempos, cuando no había tanta complicación económica, básicamente intercambiábamos cosas físicas en un mercado. Íbamos con 100 papas. Y yo decía, bueno,
Yo coseché 100 papas, soy agricultor, coseché 100 papas en 10 horas. Y aquí el Juancito, él cortó un árbol y hizo 30 tablas de madera también en 10 horas. Y esta persona, no sé, que hace mesas con la madera, dura 10 horas en construir una mesa, ¿verdad? Entonces, como todas esas personas gastaron 10 horas haciendo estas actividades por separado, decíamos que había un equivalente. Bueno, yo te cambio 100 papas por una mesa, porque en 10 horas yo coseché estas 100 papas, tú hiciste esta mesa en 10 horas, entonces podemos intercambiar 10 papas por una mesa o 3 gallinas por unas botas de cuero. Y así era. Em, el problema es que las personas no podían cargar siempre sus materiales y productos, entonces ahí fue donde inventamos una moneda, que decimos, bueno, una moneda de plata equivale a 10 horas de trabajo. Entonces tú puedes cambiar esta moneda por las 100 papas o por una mesa o 30 tablas de madera. Ujú. Eh, Sencillamente así es como funcionaba el mercado al principio de todo, sin mucha complicación. Ujú. Entonces, algo aquí interesante, ¿qué tiene que ver esto con nuclear e inteligencia artificial? Bueno, eh, hoy por hoy nosotros usamos energía para todo y estamos empezando a implementar inteligencia artificial para todo y yo pienso que con el tiempo, si empezamos a implementar energía nuclear, podemos bajar los costos de todos los sectores en la sociedad, no solo en manufacturas, sino hospitales, servicios y todo, porque como vimos en la primera charla, eh, Ujú. en realidad el costo operativo nuclear es muy barato. Si Ujú. empezamos a implementar nuclear en el OPEX, el costo de operación, podemos ir bajando lentamente el precio, no hacer exactamente esta curva es como un fin ilustrativo, pero podemos ir bajando lentamente en los próximos 100, 200 años. Yo no sé, aquí yo puse 100 años, pero Ajá. podemos ir bajando los costos. Y como todo en nuestra economía baja, eh, nosotros podemos reintegrar esos costos en tiempo o en dinero. Y aquí lo voy a explicar un poco más, pero bueno, primero voy a leer este refrán de Karl Marx. Dice, la magnitud de valor de una mercancía permanece constante si fuese constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Pero este cambia con toda modificación en la fuerza productiva del trabajo. Y la fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy por hoy eh, me cuesta cierta energía producir un bien o servicio. Y lo voy a explicar así. Antes, un vehículo era algo de lujo. Era solo la gente rica podía tener un coche, un vehículo, porque habían personas que tenían que hacerlo a mano y tenían que soldar y hacer toda la maquinaria a mano. Ahora, y costaba mucho dinero. Digamos que un coche era carísimo. Hoy en día, una familia de ingresos promedio puede tener un Ujú. coche, Ujú. porque el costo de producción ha bajado con el tiempo, entonces ese vehículo se me ha hecho accesible. Igual con los teléfonos celulares, Ah, los primeros eran unos bloques grandísimos con satélite y una antena, y sí. solo los ricos tenían, pero ahora cualquier persona más humilde o de promedio puede tener un iPhone, ¿verdad? Porque los costos de producción van bajando. Ujú. Ujú. Los costos de producción están ligados a la tecnología, que podemos pensar en robótica, en IA y en energía. ¿Cómo hacemos esto más eficiente, verdad? Entonces, lo que yo estoy tratando de recalcar aquí es la robótica y la energía nos pueden ayudar a bajar el precio de todo para que todo sea más accesible para todos. Ujú. Ujú. Ya no es todos los ricos, sino para todos es más accesible todas Mismo las cosas que acceso estamos para usando. todos, no Ujú. solamente. Ujú. Ok, ok. No sé si hay preguntas, Diana. Hasta ahora, ¿tiene Eh, sentido esto? sí, claro, Sigo. muchísimo. Sí, sí, sí. Ok. Ok, ahora voy a entrar un poco en el tema microeconómico y voy a explicar, ok, qué tiene que ver eso con espiritualidad. Ya casi ya vamos a llegar ahí, chicos. Ya estamos cerca, pero hay que ir paso a paso. Aquí yo quiero presentar el caso microeconómico
cómo las finanzas funcionan en una pequeña empresa y cómo eso se puede expandir a la macroeconomía, a la economía de una sociedad. Ajá. Entonces, bueno, eso es un diagrama de una pequeña empresa. Que una pequeña empresa tiene su junta directiva o los inversionistas, tiene más abajo el C-suite, que es el CEO, el CTO, el CFO, que es el Chief de tecnología, Ajá. el Chief financiero, el Chief Mm, ejecutivo, mm, que ellos dictan, ¿verdad? Ellos toman decisiones a base de lo que dice la junta directiva arriba. Luego están los gerentes y supervisores y los empleados. sí. Eso es como la estructura. Entonces, digamos que esta empresa genera todos los años $1 millón en Mm, ganancias y cada empleado promedio me cuesta $10,000 al año. Ok, eso está claro. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Em, lo que está sucediendo es que más y más la inteligencia artificial está desplazando y están quitando los trabajos de los empleados y estamos reemplazándolos por IA, por ujú, computadores. Los vemos ahora en los supermercados, en Lidl y así, en Carrefour. Ya no hay personas que te bolsean las cosas, tienes que ir y tú escaneas tú mismo la comida, ¿verdad? Ya no hay nadie que lo hace. eh, ujú. lo hacen las Sí, máquinas, tú sí, lo sí. haces. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces quitamos el trabajo de esa persona, digamos que nos ahorramos $10,000 al año. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos transfiriendo este dinero de este empleado a las personas de arriba. Digamos que de esos $10,000 le vamos a pagar bonos a los gerentes, en los $1,500, 500 cada uno. Al C-suite le vamos a dar 3,500 en acciones y bonos. Ujú, Y la junta directiva se va a dejar en inversiones y en acciones los 5,000. ujú. Asumiendo, digamos, que el robot es gratis. O sea, el robot no nos cuesta nada y eso es un caso extremo, pero es para exponer esta idea nada más. Sí. Digamos que el robot no sale gratis, pero eso es lo que está pasando actualmente. Eh, Amazon está quitando 8,000 puestos, Microsoft están quitando un montón de puestos y esas personas quedan sin trabajo y Ujú. estamos haciendo los de arriba más ricos. Y ahora, Y, ajá. Sí, 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 sí. no, no, pero ahora ese es el pensamiento cortoplacista, que están viendo los beneficios de los pocos, pero no Ujú. estamos pensando en cómo va a afectar esto, el colapso de la sociedad que puede suceder Mm. si la mitad de la fuerza laboral, los empleados quedan sin trabajo, ¿verdad? Que por otro lado, muchos se van, digamos, al paro, que eso es una carga económica para el Estado también. Entonces, Ujú. realmente lo has quitado para enriquecer a unos, pero lo pones, la carga, digamos, la pones en otra parte y digamos que la parte humana, que es la persona, se queda sin trabajo, se queda completamente desamparado y le afecta profundamente y creamos una sociedad enferma al final. No estamos diciendo, ¿no? O sea que es algo muy complicado todo lo que sucede. Claro, Y y no... no es que ujú, también no hay que demonizar la IA, hay que saber usarla para un buen fin, ¿no? Es ponerla ujú, al servicio. Hay que ponerla al servicio, no de claro, esos ricos, no de yo hacerme más rico, sino de redistribuir o de encontrar la manera de que esté al servicio de esa porción que desechamos. O sea, claro, exactamente. Sí, no hay que ver el IA como nuestro enemigo, de hecho podemos usarlo a nuestro favor. Y eso es lo que vamos a plantar un poco ahora. Y también tenemos que pensar, Diana, lo que estamos hablando, cuando tanta gente va quedando sin trabajo y tal vez esas personas no están muy desarrolladas como espiritualmente y apegan mucho su valor como ser humano al trabajo que yo tengo, sea ujú, cual sea secretario, o no sé, de bibliotecas o lo que sea, sí, cualquier trabajo, pero que me reemplazan con IA. Si yo ujú, mis últimos 15 años me he aferrado mucho a ese trabajo y me dicen, bueno, ya no valgo nada, vale más una ujú, computadora, ¿cómo vamos a ayudar a esas personas? ujú, Porque la espiritualidad no es de un día a otro. Tomaron 15 años para pegar su personalidad y su ego a su ujú. trabajo. Y, Totalmente. y desplazamos a todo el mundo afuera y decimos que no tienen valor. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora Eh, quién soy yo sin esto? Yo soy exacto. mucho, o sea, el humano es mucho. El humano no es su trabajo. El humano es otra Ujú, cosa. El trabajo fue un medio, es un medio, pero
Pero ¿quién soy yo sin este trabajo que he desarrollado 15 años, ¿no? Ahora. Ujú, Claro. totalmente. Entonces, no solo el golpe económico, sino es el golpe del ego de muchas personas, que va a suceder muy rápido y yo creo que muchas personas no están listas para esto. Ujú, Y cómo vamos a poder ayudar a estas personas y cómo el totalmente. gobierno va a sustentar y todo eso. Mm, Entonces, bueno, eso es el panorama actual y la historia que estamos contando mal. Entonces, ujú. aquí voy a proponer una alternativa. Bueno, Sí, tres alternativas. perfecto. Entonces, ojo. A ver. Ok, A opción ver. A. Opción A. Ese es un caso utópico que no creo que va a suceder. Esa es la menos probable y por eso la presento primero. Tal vez no va Llega a el robot. suceder en el corto plazo. ¿Quién Sí, sabe? pero si queremos nosotros, Por podemos hacer supuesto, que esto suceda, por ¿verdad? supuesto. Si queremos contar esta historia, podemos hacerlo. Mm, Opción A. El empleado uno que eliminamos con un robot, implementamos el robot hace todo el trabajo del empleado uno. No, bueno, ese empleado no vuelve a trabajar. Entonces, bueno, podemos despedir al empleado y digamos que por alguna razón queremos seguir pagándole a él su salario, porque si le pagamos a él el mismo salario, la empresa como tal no va a quebrar, porque la empresa va a tener el mismo flujo de caja. O sea, esos $10,000, en vez de ir arriba, simplemente se los dejamos al empleado y él puede ser libre con su vida. Él puede ir a la montaña, él tiene sus $10,000, digamos. ujú, ujú, Y esos son los que los ejecutivos del día están diciendo que deberíamos implementar ahora. Es un ingreso universal básico. ujú, ujú, No es todo el salario, pero un porcentaje. Pero bueno, digamos que en este caso le damos todo el salario. La empresa no se afecta. La junta directiva no llora, tiene sus salarios buenos. La CICI ujú. tampoco llora. Los gerentes, todo el mundo tiene su vida normal. La empresa corre igual, el mismo flujo de caja, no pasa nada. No me parece mal, ¿eh? Liberar a una Pero, persona de... o sea, estás diciendo que la liberas, o sea, la reemplazas por IA, y reemplazaste Ajá, por IA, pero entiendes lo que eso significa para esa persona. Hablamos ya de algo de conciencia, ¿no? Del otro. Entonces la libero, la estoy expulsando, pero le estoy dando un sustento. claro. ¿Hasta cuándo el Sí. sustento? Universal, o sea, hasta siempre. O sea, habría Sí, que verlo. es un caso hipotético, digamos. Claro, habría que ver más allá. Ya, claro, claro. Sí, puede ser indefinido, ¿verdad? Hasta que la empresa siga corriendo, digamos, Ujú, ujú. eh, podemos seguir dándole este salario, el mismo salario, pero O sea, es sería hipotético. un caso de responsabilidad de empresa para con o sea, el empleado. Sí, Asumir esa digamos, responsabilidad. sí, la empresa puede asumir esa responsabilidad, pero bueno, es un caso extremo, no, como decía, tal vez no va a suceder, pero bueno, vamos a explorar. Eh, Hay otra opción, que es, bueno, que estos próximos dos son más reales y yo creo que es lo que podemos hacer realmente. Llega el robot y reemplaza a esta persona, ¿verdad? Esta persona ya queda sin trabajo y bueno, se va de la empresa. Mm. Esa persona nos costaba $10,000 y normalmente se lo damos a las personas de arriba. Bueno, ¿qué pasa si podemos distribuir el salario de esta persona a los otros 9 empleados? Entonces, el robot asume el trabajo, pero el dinero lo distribuimos. Entonces, cada empleado antes ganaba $10,000. Entre los 9 restantes, cada uno recibe ahora eh, 100 $111 más. Ujú. Bueno, 1,111 dólares más. Perdón, aquí hay un tipo. Entonces, cada uno ganaría $11,111. Mm. Entonces, hay una distribución del dinero abajo en vez de a las personas de arriba, que es más útil para las personas de abajo porque ellos pueden ir y comprar más cosas, hay más movimiento económico en la sociedad Ah, y, claro. y, y aquí dicen, bueno, es que, pero cuando aplicamos eso a empresas gigantes, digamos, hay 50,000 empleados abajo y hay uno o dos C-suite arriba. No tiene sentido que los C-suite ganen millones de No. dólares y que muchos de abajo, Ujú. 50,000, ganen el salario de cheque a cheque. ¿Me explico? Y sí, y muchas veces lo que pasa es que tienen que asumir más trabajo. Bueno, vale, que este robot ha reemplazado a una persona, pero muchas veces simplemente se está echando a gente
porque se da por supuesto que las tecnologías van a ayudar a aumentar la productividad. Entonces, se eliminan puestos personales porque no, ya tienen ustedes unas tecnologías que les ayudan a trabajar más rápido, más productivos y tal. Pero no es cierto, en muchas partes estamos viendo que no es cierto, que esa presión sobre el empleado, gracias a la tecnología, no necesariamente hace que triplique su productividad el día de la mañana y sin embargo no se le está compensando con un mayor salario, sino que encima tiene que ver más Ujú, presión laboral y verse su salario o igual o sí, desde luego no ujú. mejorado. Entonces, Claro, eso mismo, sí. Sí, mucho de lo que estamos hablando es como decir, eficiencia de tiempo, energía, pero al final a veces vemos que no es más eficiente. Y aquí vamos a entrar en el otro ejemplo, que es esto de la eficiencia de tiempo. Esa es la opción C. ujú, Que bueno, aquí distribuimos el dinero, pero en ese ejemplo podemos distribuir el tiempo. ¿Y ya, cómo así? a ver. Digamos que mantenemos el empleado y implementamos el robot. Entonces ahora tenemos el trabajo manual, digamos, de 11 personas, 10 empleados y un robot. Entonces digamos que mi empresa en general labura, se ocupa 100 horas de trabajo al día, que digamos, entre 10 empleados, esas 100 horas se dividen en 10 horas por día por persona, pero ahora tenemos el robot y digamos que el robot hace el trabajo manual igual que una persona, entonces podemos dividir esas 100 horas entre 11 personas. Mm, Entonces aquí vemos dónde podemos bajar las horas laborales de 10 a 9.09 por persona, incluyendo el robot. El robot también trabaja 9.909 horas, ¿verdad? sí, Entonces, en este ejemplo, le pagamos más a los empleados que quedan. sí, En este ejemplo, se queda el empleado, pero reducimos el tiempo de trabajo, porque lo asume el robot. porque lo asume el robot. Exacto. Entonces, igual, y no hay cambio en la empresa, no hay cambio en el flujo de caja. Igual, la junta directiva y el resto ganan lo mismo, ganan bien, solo que le estamos dando tiempo o dinero a los empleados. Sí, Mm, entonces aquí el neto es cero, digamos, en la empresa está igual, agregamos el robot, pero el robot trabaja, entonces él nos puede reducir el trabajo manual, digamos, o el trabajo en general. Entonces nos ahorramos tiempo, podemos mm. trabajar menos. Que eso no es un modelo que se esté viendo tanto, ¿no? O sea, realmente lo que se está haciendo, digamos, lo que más se ve ahora es reducimos fuerza laboral y reemplazamos por tecnología, pero no Ujú, añadimos tecnología para que libere sin afectar los salarios. Claro. claro. Claro, sí, sería buenísimo que implementáramos IA, por ejemplo. Y sucede en mi empresa. Ahora yo trabajo en una empresa médica que hay muchas personas que facturan eh, proformas, digamos, de equipos médicos y lo hacen manual. Pasan 8 días facturando manualmente esto. Podemos implementar IA en la empresa y Mm, les pagamos salarios iguales a todos, pero ellos ocupan facturar 100 facturas al día. Bueno, con IA mm, yo duro 8 horas facturando esas, mm. pero con IA ahora puedo durar 5 horas. Wow. ¿Eso está pasando ya en donde tú estás? Sí, puede pasar Ya. y están implementando el IA, pero el problema es que en vez de reducir las horas de todos a de 8 a Ajá. 5, lo Sí. que se hace es que se implementa el IA hace una gran porción de ese trabajo, echan a 20% de los empleados y todo el mundo sigue trabajando 8 horas. Entonces, no es que yo reducí mis horas de 8 a 5, sino que todos siguen trabajando 8 horas, pero son menos y el Ujú, día asume todos esos trabajos que despidieron, digamos, ujú, que simplemente podíamos reducir las horas y ya, ujú. y la empresa funciona igual, pero no, despedimos a las personas, todo el mundo sigue trabajando 8 horas y ese dinero de los despidos va para arriba, Claro. va así. Sí, 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 sí. Mm, ya, claro. Entonces, bueno, conclusión, Ujú, en este panorama que para mí va a suceder y está sucediendo, ¿dónde?
vamos a tener cada día más energía barata, vamos a reducir los precios de las cosas por tecnología, que es IA, robótica, y Sí. también vamos a reducir nuclear. Los costos de energía van hacia cero y a reemplazar la capacidad humana, que es el labor que yo como ser humano implemento en el mercado, Ujú. cuando estamos reemplazando cosas con energía y robótica que van hacia cero, podemos devolver todo ese tiempo, energía a las personas en Ujú, forma ujú, de dinero o tiempo, ujú. que es Lo lo que del yo presento. tiempo, es más, a mí lo del tiempo me parece fundamental, ¿eh? Como Claro, propuesta. Bueno, tú dices como que fuera, y si pudiera ser un sistema mixto, un sistema en donde se pudiera elegir, unas empresas deciden que ellos van a reemplazar por dinero y lo van a redistribuir a los empleados. Otra empresa, el tiempo. Y cada uno también, en función de su necesidad, de lo que quiera, también podría elegir, ¿no? Dentro de ese sistema mixto financiero de tres formas. Imagínate que existiera el mixto, este mix. También sería algo como muy positivo, ¿no? Que existiera esa diversidad. claro, A lo, y mo- la gente joven, Ujú. sí, A lo mejor no tiene que ser pero A, B o C, ahora que lo pienso. A lo mejor pueden ser los tres, A, B y C. ujú, puede ser, sí, cualquiera de esas opciones. Para mí, eh, simplemente pagarle un salario a alguien para que esté libre 8 horas al día tal vez no es tan real, porque tal vez los mismos empleados de la empresa van a notar, bueno, yo quiero que todos ganemos un poquito más o que Ujú. todos se nos baje media hora de trabajo todos los días. Sí, 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 sí. Pero eso introduce competitividad, como dices, como hay empresas que van a ofrecer tiempo, otras que ofrecen dinero. Entonces, bueno, personas pueden elegir, bueno, si me voy a esta empresa que me va a ofrecer tiempo por cada avance tecnológico, yo quiero trabajar y dedicarme a esta empresa. Ujú, ujú. Sí, sí, Y, sí, sí. y entre más eficiente lo hacemos, más me motiva, porque yo sé que entre más trabajo, digamos, y más implemento IA, más tiempo va a tener, ¿verdad? Entonces todo el mundo gana. De todas maneras, yo creo que para mí es fundamental el tema del tiempo, porque las 8 horas laborales y el fin de semana de 2 horas es un sistema agotador en general Ujú, para la sociedad, porque la gente dispone de poco tiempo y sobre todo dispone de muy poco descanso. Y el poco tiempo libre que tienen no es para descansar, que es necesario para no agotar, sino que lo utilizan para vivir, porque si no, no viven, ¿no? Sobreviven. Entonces, claro, trabajas y vives, pero no descansas. Y creo que el tiempo también de descanso, de pausa, de recogimiento y de poder estar con uno mismo es muy importante. Por eso creo que el tiempo es el nuevo, esto es una opinión personal, pero para mí el tiempo es el nuevo activo de valor, o sea, realmente ujú. para una sociedad sana también, ¿eh? Y en paz, o sea, Claro, tiempo de yo ocio, creo, tiempo de descanso, de ocio, lo que nos gusta, ¿sabes? Pero bueno. súper, sí, y si haces una encuesta, yo creo que vas a ver que mucha gente joven prefiere que te paguen en tiempo, que recuperes tiempo que dinero. Ujú, Porque ujú, bueno, soy millonario, me pagan el doble salario, pero sigo trabajando 10 horas ujú, y no ujú. tengo tiempo para ni siquiera gastar el Para... dinero que me dan. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, claro, en este modelo podemos seguir la curva, digamos que esto es la curva podemos imaginarnos la curva de horas de tiempo de trabajo. Sí, Como va sí, bajando aquí y hay costos de energía, va bajando las horas de tiempo. Entonces podemos asumir que al principio estamos trabajando 8 o 10 horas y con el tiempo vamos bajando a 8 a 7 a 6 y sí, podemos bajar hasta 4 3 sí, sí. si implementamos una política pública que nos permita esto y que no, claro, que no transferimos todo el dinero o tiempo hacia arriba. Exacto, no hacia arriba, no hacia Ujú, la pirámide vertical, sino hacia una horizontalidad también. Pero una ujú, horizontalidad natural que viene por la propia conciencia de no avaricia y enriquecimiento puro y duro, ¿no? Sino ujú, también de poder, del disfrute y de la libertad un poco del ser humano, que es como una ujú, libertad, ¿cómo decirte? Que naturalmente todo el mundo quiere, realmente. Todo el mundo quiere disponer de ese tiempo. Entonces, como que sería como un resultado, una consecuencia natural, ¿no? Del ver las cosas un poco más así y no del, ¿no? Yo creo, ¿eh? ujú. Claro, y es que también
Diana, como tenemos el panorama actual, no tiene sentido, porque ahora lo que está pasando es que si el IA corta todos esos trabajos, el dinero va hacia los que fundaron la empresa, no sé, ya que son billonarios, los de IA, pasarían de ser billonarios a ser trillonarios Ya. y vamos a tener miles de personas sin trabajo y un colapso de la Ujú. sociedad. Ujú, Entonces, ujú, si ujú. nos ponemos a pensar, ¿de qué le sirve al trillonario ser trillonario si no puede ni siquiera caminar en la sociedad porque todo está colapsado? Tienen que Totalmente. construir búnkers y ya tienen construidos sus búnkers en Nueva Zelanda y en Hawái, Mark Zuckerberg y demás ¿Sí? cuando colapse todo, pero entonces yo no sé qué están pensando. Me tengo que esconder cuando colapse todo, ¿por qué no simplemente hago la vida mejor para el resto? Totalmente. Y yo no me voy a Totalmente. gastar los billones O en sea, mi vida. básicamente es una falta total, es como una ceguera, porque si el colapso es inevitable, si esto no cambia, o sea, si el colapso de la sociedad es inevitable, si esto no cambia, digamos que estas personas que están ahí arriba, con la mirada cortoplacista y no solidaria y egoísta, están cavando su propia tumba. Entonces es una falta de Ujú. conciencia tremenda, porque es como si ellos mismos, que podrían evitarlo, no quisieran por esa mentalidad tan, ¿no? Que al final se estrellarán solos también, a costa de nosotros. Bueno, pero es que luego nos tocará reconstruir, ¿no? Pero ya no será con Claro, ellos. O sea, sí. Y eso es lo que estamos hablando, porque hay que esperar a que esto pase. No, no deberíamos ser reaccionarios y esperar el exactamente. colapso para cambiar la política, Mm, sino que podemos ver el trayecto, podemos intuir, ver los patrones y actuar desde ya, o por lo menos la gente joven ya entendemos. ujú, ujú. Pero yo creo que, por ejemplo, esto que tú cuentas y estos sistemas, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo, por ejemplo, ahora, si hablamos de líneas de tiempo, ¿de acuerdo? De dos líneas de tiempo, la línea de tiempo de la avaricia, del control, del miedo, de la hiperproductividad, del beneficio e interés propio, del enriquecimiento sin sentido, de las guerras, etcétera, etcétera. Y Ujú, luego la línea de tiempo que está surgiendo ya de conciencia de unidad, de conciencia de solidaridad, de conciencia de disfrute del tiempo y del otro, del humano, de lo que es el ser humano, de la espiritualidad que hemos dicho, del disfrute de la naturaleza, de la compañía del otro, del poder compartir y tener experiencias y vivir también de explorar nuestra creatividad y de apreciar ese tiempo. En esa línea de tiempo, yo creo que es donde está la oportunidad de crear lo nuevo. Es decir, tal vez el sistema no vaya a poder crearse desde lo antiguo. Tal vez ese sistema que tú estás proponiendo vayamos a tener que crearlo nosotros, porque vamos a ir creando empresas con esa filosofía, porque vamos a ir creando... eh, entonces, ¿qué va a pasar? Esa filosofía, la gente va a vivir un poquito mejor. Entonces, los que estaban acá se van a querer pasar a estas empresas. ujú. Porque yo esto no quiero. Yo aquí gano menos. Bueno, ganamos todos más o menos lo mismo, pero todos hacemos más o menos lo mismo, nos ayudamos, colaboramos, no competimos entre nosotros. Ok, se van creando empresitas así, ta, 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 ta. Va habiendo unos saltos de una a otra. Y yo creo que Ujú. eso puede suceder, ¿eh? Si Claro. nace de nosotros, o sea, si nace de esta mentalidad. Va a ir en paralelo, pero va a ir desbancando a la otra línea de tiempo. Ujú. Claro, y es muy interesante porque yo creo que todo eso es como lo que estamos hablando de nuestro punto de inflexión como humanidad. Estamos llegando a un punto crítico donde la tecnología y los avances como que o nos pueden eh, propulsar, digamos, hacia un futuro bien o hacia el apocalipsis, que es Ajá. como el punto de inflexión, es como la división entre el bien y el mal, Ujú, que ujú. podemos pensar en el mal como el sistema viejo que nos está llevando al colapso o un sistema nuevo donde creamos un sistema nuevo, ¿verdad? Donde estamos pensando en el bien común. Ujú. Y tenemos que pensar en esto desde ya, porque yo creo que el punto de inflexión va a ser pronto, en los próximos Sí, 100 años, tal sí. vez no en nuestras vidas, pero bueno, en 100 años de aquí a 200, 120, digamos, Bueno, 2120. si hubiera un colapso, si empezamos ya a trabajar, Mm, si estos mensajes se difunden, y yo lo que estoy viendo es que hay una pequeña masa crítica en el mundo ya activando esto como un pulso. Si esto se activa ujú, antes, tal vez podemos recortar el tiempo, ¿eh? Tal vez no tenga que haber claro. colapso, colapso. O sea, colapso de lo viejo habrá, eso sí, Ujú, pero me refiero a colapso societario. Colapso de los sistemas y paradigmas antiguos va a haber, pero colapso societario donde haya un apocalipsis, eso yo creo que se puede evitar
claro. Y creo que si nos ponemos todos a trabajar ya, conjuntamente, creo que se puede acortar ese tiempo, Ujú. ¿sabes? Sí, O sea, ese claro. punto de inflexión puede ser de las dos maneras y lo podemos hacer lo más positivo, pues podemos manifestar la línea de tiempo más positiva posible. Si nos ponemos todos de acuerdo porque es lo que nos interesa, ¿sabes? Yo creo que, a ver, es mucho más complejo que esto, evidentemente, porque luego hay todo un sistema de Ujú. inconsciencia, de mayoría de la sociedad que no está todavía ni con los medios ni posibilidades para poder activar el cambio. Por eso nosotros tenemos que poder ayudarlos, ¿sabes? Los que tenemos los medios, poder implementar los cambios para que esa gente se pueda ir sumando a este barco, ¿no? Del Ujú. cambio. Entonces hay mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos. Primero el de lo que has Claro. dicho tú, conciencia. La conciencia en todos los ámbitos existentes, financiero, político, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Poner la conciencia en el centro. Ujú. Claro. Sí, y todo empieza por la conciencia. Podemos materializar nuestro mundo, pero primero hay que envisionarlo. Hay que entender esos conceptos, envisionarlo, como que realmente crearlo en nuestras mentes, saber que es posible. Y todo eso que estamos hablando no es fuera de serie. O sea, tenemos la conciencia, la tecnología, podemos implementar esto ya. O sea, no hay nada que nos limita a empezar a implementar esas cosas. Solo nuestras historias viejas y las leyes viejas. Pero podemos empezar a cambiar esto ya. No hay nada Totalmente, fuera aquí de ciencia ficción, digamos. Eh, totalmente. No, estaba viendo si nos quedaban cositas de las filminas que ah, sí, tal vez. Sí, unas cosillas. quedan, ¿verdad? eh, Vale, vale, sí, perfecto. sí, para terminar, vamos a hacer el wrap-up aquí. Pero bueno, como estaba explicando, la microeconomía se expresa en la macroeconomía. Entonces, yo lo que explico aquí en la microeconomía de una empresa, bueno, eso se expande a todo, ¿verdad? Claro, Manufactura, hospitales, pequeños negocios, claro. viviendas. Entonces, eso se expande y, bueno, ¿eso qué significa? Lo que estamos hablando, Diana, es tenemos una liberación económica y de tiempo, que eso nos permite ¿a qué? Tener un tipo de segundo renacimiento, como el primer renacimiento italiano, ¿verdad? Ajá. En segundo lo podemos tener ahora, donde el ser humano ya no tiene que estar trabajando 10 horas, podemos trabajar 5 6 y nos podemos enfocar en esos ámbitos eh, de bellas artes, digamos, que nos Sí, gustan, música, filosofía, totalmente. educación, investigación, espiritualidad. Y Y claro, podemos encontrar más sentido en nuestras vidas teniendo tiempo y no viviendo con ese estrés, ¿verdad? De que tengo que Totalmente. ir cheque a cheque, limitado el tiempo, ¿verdad? Entonces Porque podemos es, tener ajá. una expansión espiritual y de conciencia a la vez. Entonces, yo creo que si el tema nuclear y eso, y el IA no le interesa a las personas, yo creo que a todos nos puede interesar estos temas de Totalmente. tiempo, porque nos consta a todos tener más tiempo y poder disfrutar de las cosas y nuestras familias y nuestro tiempo libre, ¿verdad? Simplemente lo nuclear y el IA, como expongo, es un medio a una consecuencia final, que yo realmente lo que estoy tratando de impulsar y vender es ese final bueno para todos. Y a mí no me importa realmente qué medios usamos. Yo conozco el medio nuclear, por eso lo expongo, pero es, eh, es esto. Totalmente. Y para mí hay una concepción completamente errónea de la IA. La IA no es mala, en absoluto. La IA y todo el avance tecnológico es inevitable de la evolución y nuestra responsabilidad es usarlo bien. Eh, las personas que tienen miedo, yo creo que son las personas, yo creo que es por ese miedo que nos han, miedo a lo nuclear, miedo a la IA, es ese miedo que nos han impuesto, pero que realmente no es, o sea, es una ilusión. No tenemos que tener miedo, tenemos que ser capaces de reconocer nuestro potencial humano que tenemos para crear, que hemos creado nosotros la IA, eso quiere decir, y hemos creado nosotros lo nuclear para poder ponerlo al servicio. O sea, no hay ningún miedo. El miedo viene de que, como hay unas entidades que sí quieren ejercer control sobre la humanidad, pero si el de a pie entiende que es soberano de sí mismo y no tiene miedo porque es un miedo impuesto, cuando el miedo deja de existir,
la persona se libera. Y una población sin miedo es una población libre, y una población libre no es controlable. Y si la conciencia de una población libre se pone a trabajar de consumo, yo creo que ahí es donde nace realmente el cambio, ¿sabes? De paradigma. O sea, yo lo veo, pues para mí, no, yo no concuerdo con ese discurso tanto de miedo por la IA. El, hay un peligro que no tiene que ver con miedo, que el peligro es el mal uso por la falta de conciencia y por la alimentación de la avaricia. Pero yo pienso que el mundo entero no es mayoritariamente avaricioso. No lo pienso. Ujú, Pero una pequeña porción del mundo avaricioso em, que controla y quiere controlar, crea miedo y crea dependencias. Pero la mayor parte, la naturaleza del ser humano no es esa. Para mí, yo lo que veo y lo que creo es que la naturaleza del ser humano es querer ser libre, poder vivir, poder ayudarse. Pero se ha claro, pervertido esa naturaleza, yo creo. Entonces, yo creo que miedo no hay que tener, más hay que confiar más en uno, en el potencial nuestro que tenemos de crear las cosas, de cambiar las cosas. Gracias a la IA ujú, y gracias a lo nuclear o a las nuevas tecnologías. Y no sé si hablaremos en algún momento de otro tipo de energías, ujú, como de la energía libre, del vacío cuántico. No sé si eso se habla, pero ujú, tal vez, o sea, quiero decir, ¿qué opciones hay? Opciones que puedan potenciar la liberación del humano, ¿sabes? O sea, claro. Sí, tal vez toquemos un poco esos temas en la tercera charla, ya en lo perfecto. físico, en la física cuántica. Em, eh, y Diana, bueno, para tocar un poco en ese punto que estabas hablando, yo creo que el miedo es impuesto un poco también a propósito. Puede ser, y es un tema un poco conspiratorio, pero cuando estamos tan preocupados en vivir el cheque a cheque al final del mes y con miedo, no tenemos tiempo para expandir nuestra conciencia o Claro. expandir ese espíritu de revolución que se Mm, ocupa para hacer grandes cambios, ¿verdad? no Entonces, conviene, no les no conviene. conviene, exactamente. Entonces, para los pocos, eh, es provechoso, digamos, mantenernos en el sistema actual con estrés, con miedo, viviendo el día a día y tenemos que tener coraje de ver más allá. Es como una Ujú, vela, ujú, como ujú, la ujú. cortina de un, tenemos que ver más allá de, ¿cómo es? Sócrates se había puesto como los hombres en la cueva de las sombras. Sí, 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 sí. Tenemos que ver más allá de las sombras y de la Ujú. cueva y tener coraje y saber que podemos luchar y los que tenemos más tiempo y más conciencia tenemos que luchar por aquellos que no tienen tiempo o no tienen la conciencia. Exactamente, es exactamente eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, en cada palabra. Mm. Y bueno, quiero cerrar la parte financiera con ese otro ejemplo que es algo interesante que estamos hablando de. Hay muchas posibilidades, de verdad, en lo que estoy explicando. Voy a exponer uno. Digamos que en un futuro el cuadro que tenemos es la economía total, es el dinero que circula, ¿verdad? Y todo, los bienes. Y en un caso hipotético, como estaba exponiendo, reducimos el costo total de la economía por la energía y la robótica, la IA, reducimos todo un 10%, ¿verdad? Ujú, Entonces, digamos que esta porción la cortamos. Entonces, en realidad, cortamos todo ese dinero, reducimos la economía y entonces, en vez de haber una inflación, puede haber una deflación de la ujú, economía. Entonces, significa que todo se vuelve más barato, servicios y productos, combustibles, comida, la operación de cosas. Y a la misma vez, bueno, si asumimos que todo baja de precio, también necesariamente vamos a tener que reducir los salarios de las personas en la ujú, misma proporción. Digamos, todo baja un 10%, mi ujú, salario también baja un 10%. ujú, Pero como hemos hablado, no tiene que ser así. Podemos incluso cambiar un poco, manobrear un poco aquí la deflación y podemos crear políticas que dice, bueno, cuando hay deflación, de fijo podemos hacer que los bienes y los servicios y los productos bajen más rápido que los salarios. O sea, podemos alterar un poco el sistema donde, bueno, si reducimos un 10% todo, podemos impulsar que los bienes y los servicios bajen un 10%, pero que los salarios vayan un poco atrasados. Como que los mm, salarios no bajen el mismo 10%, pero ujú, que ellos vayan a un 6, un 7%. Así ujú, nosotros también nos vemos beneficiados, que no todo sea proporcional, ¿verdad? Eso es como una opción, una idea que yo tuve ujú, ujú, eh, ujú. de esto, digamos. No sé si tiene sentido, pero bueno, es una opción. No, no, o sea.
tiene sentido. A mí me pilla un poco inexperta en todo esto, pero sentido tiene, desde luego. Ujú. Ujú. Sí, entonces, bueno, como decía, eh, los bienes, no sé, toda la comida en el supermercado baja un 10%, pero yo mantengo un poco el mismo salario o me baja un poquito, ¿verdad? Entonces, yo me vuelvo más rico porque yo mantengo como mi salario y mi riqueza, pero todo en la sociedad va bajando. En una proporción va bajando más rápido que mi salario. Entonces, También puedo te comprar más. puedes comprar más, disponer de tu dinero para otras cosas que antes no puedes Sí. disponer de ello. Sí, Totalmente. o como decíamos, ahora tengo dinero para una niñera que cuide a mis hijos están mejor, entonces hay más núcleo familiar, entonces hay menos Puedo crear, posibilidades de, claro. como Ujú, todo ujú. esto que estamos hablando antes. Sí, acceso a la vivienda, a la familia, a todo. Ujú. Ujú. Y bueno, yo creo que eso es como el final de lo que yo tenía en la parte financiera. Eh, Wow, pero es increíble. O sea, de verdad que gracias por compartir esto porque es súper generoso. De tu parte habernos compartido todo esto, todo este planteamiento, Oscar. Eh, ¿Te llevó muchos años o fueron modelos, ideas que fueron surgiendo poco a poco? ¿Te vino de golpe como una comprensión? ¿Fue como a medida que ibas estudiando o trabajando en el ámbito, esas cosas que no te encajaban, ¿no? Que esas grietas que había te iban trayendo todo esto hasta que de repente, cuando ya tuviste un entendimiento más global, pudiste ver esas opciones, ¿verdad? Es algo reciente todo esto que ujú, comienzas a ver como algo plausible, como opciones alternativas reales que las tenemos delante si queremos implementarlas, ¿no? Depende de claro, nosotros. claro. Es divertido, Diana, que me preguntas esto porque es esto. Yo cuando empecé a estudiar esto no tenía idea de cómo funcionaba el mundo, ni energía, ni economía, ¿verdad? Solo con los años, al estudiar esto, como dices, empecé a encontrar huecos y grietas y cosas que no me tenían mucho sentido. Para mí no tenía sentido. Y yo era naturalmente muy curioso y yo decía, bueno, ¿por qué los inversionistas invierten aquí? ¿Por qué la economía funciona? Entonces yo mismo me tenía que meter a ver charlas de Harvard, de Stanford, de economistas. Bueno, ¿por qué estamos metiendo petróleo, el petrodólar, el Ajá, oro, ajá. Wall Street, el crisis? Entonces yo empecé a armar los puntos. Yo digo, bueno, la economía funciona así, la energía funciona así, la Ujú. propaganda funciona así, Wow, las historias. Y wow. Mm, fue poco a poco y como que entre más tiempo ya las piezas empezaron a cristalizarse en mi mente, como la historia, no solo la historia actual, sino la otra historia en paralelo que podemos contar. Y eso fue reciente, fue hace como 2 años que finalmente como que toda la historia completa se cristalizó en mi mente. Y bueno, yo estaba muy inquieto, ¿verdad? Es algo una locura, pero yo esas cosas las presenté en 2 horas, pero yo lo he pensado muchísimas horas y a veces no dormía hombre, las noches entiendo. Sí, sí, sí. pensando. Y Y sigue, sigue. bueno, al final, y yo creo que volvemos al inicio, Diana, porque yo pensé que yo estaba solo en esta historia o en este tipo de historia que yo quería contar de las cosas que yo he conocido. Y bueno, surgió como la necesidad de contar la historia y yo en este tiempo he escrito un libro, digamos, que yo expongo todo esto en detalle en 300 Ujú. páginas, en un tipo de novela, en más a detalle todo, ¿verdad? Aquí di un resumen, pero de verdad, sí, yo quería empezar a divulgar este mensaje y ahí es donde nos cruzamos el camino otra vez y yo dije, bueno, Diana está en ese proyecto y es muy Sí, interesante y es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo se total. conectó al final. Todo se Sí. conectó. Todo se conectó. También creo que, como tú y yo, no creemos en la coincidencia, ¿no? Realmente. Ujú, Y ya nos fue conectando nuestro camino en varias etapas, ¿no? ujú, Desde lo nuclear. Fíjate que los dos estábamos en lo nuclear. Eh, claro. Después, Barcelona, nos reencontramos en un punto. Y ahora esto. Y claro, cuando tú me dijiste que no sabías, o sea, cuando yo empecé a compartir, también tenía ese miedo. Tuve ese miedo los años antes. Ya 2026 fue más como necesito que esto llegue a las personas. Ya no sirve de nada que me lo guarde para mí, porque Ujú, eso no va a hacer nada.
Yo, ok, yo soy consciente, yo lo sé, yo entiendo esto, ¿qué hago con esto ahora? No, yo quiero que por lo menos lo que yo pienso que creo que es de utilidad para muchos, para quien no, que no lo mire, pero para quien sí pueda hacerlo, que ahí lo tenga, disponible esa información, ¿no? Entonces, cuando vi también que, claro, yo, ese coraje, como dices tú, has dicho antes, hay que sacar la valentía de hablar y de compartir lo que creemos que es útil compartir, independientemente de si nos pueden, pues al principio, sí, tachar de esto o de lo otro, pero realmente creo que que no va a suceder porque los verdaderamente interesados somos nosotros y creo que a la que uno vaya empezando a exponerse y a compartir, más lo van a ir haciendo, como has dicho tú, y vamos a ir sumándonos todos a compartir más y más lo que creemos que nos va a unir. Luego también, estos ciclos de charlas, a mí me encanta que hayas venido tú desde este punto de vista, porque yo lo que me ha tocado vivir en mi proceso personal, que no entraremos en esto porque no es el propósito, es más desde lo espiritual y desde el tema de la conciencia y desde las experiencias multidimensionales del ser humano, desde la Mm, biología, desde la conciencia y de la mente. Es pura espiritualidad lo que yo transité, eh, pero claro, si lo vinculamos a la ciencia, ese es el gran tabú que ha habido. Y para mí que podamos estar divulgando esto, tú y yo, cómo se conecta la espiritualidad con la conciencia y con la ciencia para la evolución del ser humano, es necesaria porque ahora eso se va a unir y va a potenciar ese cambio. Si se siguen manteniendo separadas es cuando ya no seguimos en la misma línea. ujú. Y que podamos unirlo y hablar abiertamente de ello ahora, creo que es muy importante. Sigue habiendo muchos científicos escépticos que el tema de la conciencia y el tema de la espiritualidad la siguen dejando de lado cuando realmente eso los estanca. Eso estanca la evolución y son temas que usan diferentes palabras para describir procesos similares, pero Claro. realmente, entonces, eh, así que yo por eso agradezco mucho que en este espacio estemos compartiendo todo esto y de verdad, para mí, y me hace no sentirme tan sola también, ¿eh? Créeme de verdad, que poder compartir Ujú, esto con gente y poder ponerle a disposición también me hace ver que no estoy sola. Tú también pensabas que estabas solo, yo también estoy ujú. escribiendo, como has dicho, tienes tu libro también, yo también estoy escribiendo lo mío, proponiendo un material que saldrá yo creo en un año o así. Y es eso, estamos en época de divulgación, de compartir Ujú. todo lo que tenemos que decir, lo que creemos que va a ayudar, y es muy importante quitar ese miedo, dejarlo de lado y ya ponernos al servicio, ¿no? Y ponernos a actuar. Yo creo que Claro. Sí, y es un súper punto, Diana. Lo que estás diciendo, ahora estamos unificando historias. Digamos, tenemos cada persona es una persona física, somos materia física, pero todos podemos compartir un nivel de conciencia, una supraconciencia, digamos, que a veces la ciencia no puede explicar. Pero yo creo que todos podemos compartir ese hilo de historia, ese tipo de conciencia, espiritualidad y podemos llegar a esa conclusión a través de diferentes ámbitos. Puede ser veterinaria o biotecnología, genética, civil, nuclear, lo que sea, lenguajes, arte. Y yo creo que esos espacios de comunidad es importante para que las personas de cualquier ámbito puedan compartir su historia y también abre las puertas a las personas tener coraje y contar, bueno, ¿cómo puedo llegar yo a la espiritualidad a través de esto? totalmente. Y yo creo que vamos sumando historias y podemos encontrar cosas beneficiosas y que se intercalan, ¿verdad? Y como dices, siempre hemos desapegado la ciencia de la espiritualidad, pero yo creo que ahora es un momento crucial, digamos, para ir de la mano de eso. Vamos a O sea, no, hablar de sí. eso, ¿verdad? Un montón, yo creo ya a fondo, ¿eh? En la siguiente charla. En el tercero vamos a hablar de ahí la intercalación con ciencia física. Es muy interesante eso, para Sí. los amantes de eso, sí. Y es que si ya con lo que querías tratar hoy estás, lo digo porque tengo otra preguntita más, si Ujú. tenemos tiempo. Sí, estamos, yo de mi lado estoy. Vale. Entonces, Porque claro, estamos en el mismo punto tú y yo, en diferente ámbito, pero estamos ahora mismo, todo ese conocimiento que hemos adquirido de esto que no nos encaja, ¿no? Estamos ujú, teniendo un nuevo entendimiento. Ese nuevo entendimiento de la realidad lo queremos plasmar y queremos difundirlo. Por ahí, por eso estamos tú y yo, no solo compartiendo esta charla, sino escribiendo y preparando un material que podamos poner en plataformas de acceso, mediante un libro, mediante lo que sea, mediante unos vídeos, mediante OK. Y ahora está, esa es la parte de difusión del conocimiento, que el conocimiento llegue a las personas.
Luego está la parte práctica de esos modelos que proponemos también, o de esos nuevos entendimientos. Tú con el que tú propones, por ejemplo, tú eres un experto o un especialista del ámbito, pero tú propones un modelo como experto y especialista del ámbito para que se aplique a unas políticas públicas, a unos sistemas financieros, etcétera. ¿Tú cómo te ves ahora? ¿Te ves en un puente? ¿Te ves que eso, ok, lo has divulgado o quieres actuar más allá? ¿Tú ahora te ves como un especialista que quisiera contribuir en colaboraciones con tu conocimiento en esferas de política, en esferas de empresa privada? Tú ahora estás en empresa. Ujú. ¿Cómo te ves tú aplicar ese entendimiento nuevo desde tu vida, por ejemplo? Claro, es una súper buena pregunta. Yo creo que para empezar, yo creo que como yo veo mi trayecto ahora es expandir el conocimiento o divulgar el mensaje. Yo creo que la conciencia se puede expandir rápidamente y es como un virus. O sea, podemos tirar la chispa y puede llegar a muchas personas muy rápido. Yo creo que eso es como lo primero que puede tener impacto. Eh, por siguiente, digamos, podríamos empezar a afectar, digamos, cuando cambiamos las conciencias de las personas en general, esas personas van a ser luego los empresarios, los jefes de las empresas, luego van a ser los jefes de los Ujú. bancos, los jefes de la política pública, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que toda la generación, ahora los millennials, tengamos ese conocimiento Exactamente. para cuando llegamos a posiciones de poder, ya Mm, cuando ujú. tengamos 40, 50 años, podamos eh, cambiar un poco esas reglas, ir alterando un Ujú. poco el Ahí sistema, está. ¿verdad? Ujú. Porque todos podemos, desde ese nivel de conocimiento, alterar a la misma vez la realidad y decir, Ujú. bueno, yo vi esta charla hace 20 años y yo no quiero despedir a todos mis empleados con IA, yo les voy a devolver dinero cuando yo soy jefe de mi empresa. Ujú. Y tú, Diana, vas a estar en el OIA o donde sea, ¿verdad? Ujú, Todos vamos a ujú, estar en posiciones de poder. ujú, ujú. Entonces, em, para mí lo más importante es eso, como que tengamos esa historia primero y luego a nivel personal, sí, actuar basado en lo que ya conocemos. Y a mí sí me gustaría involucrarme en la política, Ujú. política internacional nuclear, en Ajá. charlas, si me dan más espacios para compartir, ¿verdad? A mí me gustaría compartir el libro, charlas, volver al Claro, OIA tal vez algún día claro que sí, buenísimo. y, Ujú. y así, sí. Qué enriquecedor todo esto que nos has compartido. Gracias, millones de gracias, porque Ujú. es, se nos abre un mundo nuevo y yo creo que he ahí todo un mensaje de esperanza, que es lo que necesitamos también, ¿eh? Entender que hay alternativas, que no es todo lo que hay. Eso es fundamental, así que gracias por compartir todo esto, todo, todo, Sí. de verdad, amigo. Y para cerrar aquí un poco lo que estamos hablando, también muchas gracias, Diana, por compartir el espacio. Y yo siento que es eso, que simplemente los errores y eso de la sociedad es como historias que volvemos a contar y que ahora con este mensaje nuevo podemos contar diferentes historias y que si todo lo hacemos a la misma vez o muchos, podemos realmente cambiar esa historia, ¿verdad? Es posible y Totalmente, hay que tener esas esperanzas de poder hacer. Entonces, bueno. totalmente. Muchísimas gracias y yo espero que, bueno, en el próximo episodio vamos a entrar más en física cuántica y va a estar muy Me interesante encanta, también. me encanta, me encanta. No, muchísimas gracias a ti, Oscar. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Bueno, De- muchas gracias. Gracias a ti y abrázate. Hasta prontito.